Los Kaijus. Hay gran variedad de estos, con distintos tamaños, habilidades y universos a los que pertenecen. Y el día de hoy, por el motivo del especial de 500 suscriptores, vamos a hacer un top 5 de mis Kaijus favoritos, en general, sin importar de qué película o universo sean. Antes de empezar, quiero mencionar dos cosas. La primera es agradecerles por todo el apoyo que le están dando al canal. Está creciendo muy rápido el canal y aún recuerdo cuando estaba haciendo no hace mucho tiempo el especial de 100 suscriptores, así que muchas gracias por su apoyo. Esto no sería lo que es si no fuera por ustedes y el gran apoyo que le dan al canal. Muchas gracias. Y la segunda cosa es que el orden del top será que el Kaiju en el quinto puesto será el, entre comillas, mi Kaiju menos favorito, y me digo entre comillas ya que todos estos son mis Kaijus favoritos, y el del puesto número 1 será pues mi favorito entre los favoritos. Entonces, quedando aclarado esto, espero que disfruten el video. Dagara. Este Kaiju es un antiguo monstruo marino que tiene aparición en la trilogía de Mothra, específicamente en la película de Rebirth of Mothra 2, donde Dagara es creado por una civilización antigua para proteger y limpiar los océanos. Desafortunadamente este soltó unas especies de estrellas de mar venenosas que provocaron la aniquilación de esta civilización. Tiempo después fue despertado y se enfrentó a Mothra-Leo, que fue derrotado y tuvo que transformarse con ayuda del Furby ese que aparece en la película en Rainbow Mothra para por fin derrotar a Dagara. Además, Dagara tuvo una pequeña aparición en una escena de la película de Godzilla, el planeta de los monstruos de Netflix, apareciendo únicamente su silueta. Este Kaiju tiene una coloración entre naranja y dorado, con un color verde oscuro que cubre la mayoría de su cuerpo, contando con un aspecto de un dragón alado, con aletas volviéndose un oponente formidable en cualquier entorno. Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4. Anguirus. Este Kaiju es bien conocido por ser el primer rival en la historia de Godzilla, en la película de Godzilla Rise Again, siendo una especie antigua como Godzilla. Posterior a esto, Anguirus aparece en gran número de películas de la era Showa, como en Destroy All Monsters, en Godzilla contra Gigan, Godzilla contra Mechagodzilla, siendo aliado de Godzilla en estas películas. Disculpen si se me pasó alguna película, es que este Kaiju durante la era Showa aparece en gran variedad de estas películas. Años más tarde, para Godzilla Final Wars, Anguirus vuelve a aparecer con un nuevo diseño que a mi parecer es mi favorito, y con la habilidad de enroscarse en su coraza y rodar siendo el balón de Godzilla y King Caesar. Es una escena bastante rara en la película. El aspecto de Anguirus es como el de un Ankylosaurus, pero de un tamaño descomunal, con pinchos que recubren su cabeza y su cuerpo, además de poseer una fuerte mandíbula con grandes colmillos. Para Final Wars es muy similar al diseño de la era Showa, pero mejorado, pues se hace el balón de fútbol de Godzilla, como lo mencioné con anterioridad. Por último, su diseño en Godzilla Singular Point cambia un poco, siendo más robusto y más pequeño, pero aparentemente podía incrementar de tamaño. Los Skullcrawlers. Esta especie de Kaiju o titán tuvo aparición en la película de Kong Skull Island, aunque desde la película de King Kong de 1933 podemos ver a una criatura con características similares a los Skullcrawlers, pero bueno, nos quedamos en Kong Skull Island. Aquí los Skullcrawlers se nos presentan como la especie rival de la especie de Kong, que cazaron a los ejemplares de su especie que se encontraban en la isla Calavera. Se nos muestran de un tamaño pequeño, aunque sí son mucho más grandes que un ser humano, pudiéndose comer fácilmente a un ser humano, y de tamaño colosal, como Ramarak, el Skullcrawler que participó en la batalla final con Kong en la película de Kong Skull Island, siendo derrotado en esta película.
También un ejemplar mucho más grande que Ramarak, con tonos rojizos, aparece en la película de Godzilla contra Kong, siendo humillado por Mechagodzilla. ¡Oh no, hermano! Y por último, los Skullcrawlers tuvieron una pequeña aparición en la serie de Skull Island de Netflix, que está de la chingada esta serie, la verdad. Y bueno, estos kaijus me gustan mucho por su diseño simple, ya que son reptiles enormes con un par de brazos fuertes con los que se desplazan, una cola que utilizan para enroscarse a sus presas y una cabeza que parece un cráneo enorme de gran tamaño, con una mandíbula similar a la de un gran cocodrilo. Aquí hice un poco de trampa, ya que en este puesto incluía dos kaijus. Es el mismo, pero en negro. Manda y Tiamat. Empecemos con Manda. Este kaiju tiene su primera aparición en la película de Atragon, siendo el guardián y deidad del imperio submarino de Mu, siendo el as bajo la manga de esta civilización para combatir al submarino Atragon. Posterior a esto tiene aparición en la película de Godzilla Destroy All Monsters, estando de espectador junto con Baran y Baragon en la batalla final y enfrentándose a Godzilla en una escena eliminada. Años más tarde Manda aparece en Godzilla Final Wars, luchando con el Gotengo y siendo derrotado de igual manera que en la película de Atragon. Pobre Manda, siempre se lo andan papeando. Manda también tiene aparición en el anime de Godzilla Singular Point, viendo en pantalla a una manada de ejemplares de Manda y a dos combatiendo con Godzilla. Pasando con Tiamat, este tiene su primera aparición en el cómic de Godzilla Dominion, luchando con Godzilla por territorio, dándole una buena pelea pero siendo derrotado por Godzilla al final. Años más tarde vemos a Tiamat en Godzilla y Kong el Nuevo Imperio, luchando con Godzilla en la Antártida, ya que Godzilla disputaba su nuevo territorio para poder recargarse de energía, pero Tiamat es nuevamente derrotado por Godzilla, y no solo eso, sino que también lo manda al Obi, siendo el final de Tiamat. Quién sabe, a lo mejor hay más ejemplares de su especie en la Tierra Hueca, pero quién sabe. Estos dos kaijus ocupan el mismo puesto, ya que su aspecto físico es idéntico, teniendo una apariencia de un enorme dragón marino. Manda en Atragon y en la era Millennium tiene la apariencia de un dragón chino, pero marino, mientras que en Destroy All Monsters tiene una apariencia más parecida a la de una gran serpiente gigante. En Godzilla Singular Point tiene un aspecto más bestial, al tener una cabeza similar a la de un tiburón, con extremidades traseras parecidas a la del Manda convencional, mientras que las extremidades delanteras son más parecidas a las pinzas de una mantis religiosa. Pasando de nueva cuenta con Tiamat, en su aparición de Godzilla Dominion es muy parecido a una serpiente marina de gran tamaño, con aletas enormes alrededor de su cuerpo y con tonos azulados, mientras que su aspecto en Godzilla y Kong el Nuevo Imperio es más parecido al del Manda tradicional, con una bioluminiscencia color rosa y con escamas afiladas alrededor de su cuerpo. King Ghidorah, el monstruo cero, el destructor de mundos, la muerte dorada. El roedor, el comedor. Tiene muchos nombres, siendo el némesis de Godzilla, teniendo su primera aparición en la película Ghidorah el monstruo de tres cabezas, seguido de Godzilla contra Gigan, Invasion of the Astro Monsters, Destroy All Monsters, Godzilla vs King Ghidorah de la era Heisei, Godzilla GMK de la era Millennium, siendo esta mi versión favorita del personaje. También en Godzilla Final Wars, que bueno, aquí no aparece precisamente King Ghidorah, más bien aparece otro kaiju similar de la especie que es Monster X o Kaiser Ghidorah. Asimismo en la trilogía de Mothra aparece otro kaiju similar que es Death Ghidorah, y en la tercera entrega aparece por fin Grand King Ghidorah. En la actualidad Ghidorah aparece en Godzilla el Devorador de Mundos de Netflix,
y en Godzilla King of the Monsters de Monsterverse, además de que en este mismo universo Ghidorah, precisamente su cabeza Kevin, es la que controla al Mechagodzilla en Godzilla contra Kong. Su aspecto físico es imponente y espectacular, siendo un dragón enorme dorado de 3 cabezas y 2 colas, manteniendo una apariencia similar entre sus versiones, solo cambiando el tamaño y exagerando o disminuyendo algunas características como una melena o los cuernos, con excepción de la versión del anime del Devorador de Mundos, donde es exageradamente gigante, con unos cuellos demasiado largos, y solo viendo estos durante la película siempre mantiene esa aura imponente, transmitiendo ferocidad y peligro en cada encarnación, menos en la encarnación de GMK, que aquí es hasta más chiquito y buen pedo. ¡Está bien! Bueno amigos, ese es mi top de 5 kaijus favoritos. Pueden escribir su top de 5 kaijus favoritos en los comentarios, los estaré leyendo. Y de nuevo, muchas gracias por todo su apoyo. Este canal seguirá creciendo gracias a ustedes. Por mi parte sería todo, y nos vemos en la próxima.